Quero ser noutra vida, mensajeiro de emoção. Las primeras menciones que hacen referencia a esta ciudad datan del siglo X, pero hasta el siglo XIII no es elevada a la categoría de villa. Más tarde, el rey Juan I, siguiendo el consejo de su hijo, el príncipe Pedro, que en ese momento era donatario de Aveiro, ordenó que el poblado fuese rodeado con murallas que en el siglo XIX fueron demolidas y parte de sus piedras utilizadas en la construcción de los rompeolas de la nueva barra. En 1759, Aveiro se convirtió en ciudad por orden del rey José I, unos meses después de ser condenado por traición a la horca el último duque de Aveiro. Por estas razones, a petición de algunas personas notables de la ciudad, la nueva ciudad, por real decreto del 11 de abril de 1759, se le dio el nombre de Nueva Braganza, en lugar de Aveiro. Y luego ya cuando el marqués de Pombal cayó en desgracia, la reina María I, en 1777, ordenó que la ciudad volviera a llamarse por su antiguo nombre. La catedral tiene un hermoso portal barroco enmarcado por 4 columnas salomónicas, un friso con decoración vegetal y el escudo de armas del infante Don Pedro. Se la conoce también como iglesia de São Domingos de Aveiro. Es una importante edificación religiosa que fue fundada en 1423 por el infante Don Pedro, pero de la construcción original tan solo queda una pared de piedra tallada, ya que el pórtico data de 1719. Que pequeno carreiro descobrir o mistério do universo inteiro, empestar a vida. La sobriedad de la fachada de la iglesia contrasta con su interior. La parte inferior de la nave se encuentra revestida con azulejos, creando un contraste cromático con la talla de la parte superior, las capillas y el altar mayor. Uma amizade perdida nunca mais pode voltar. É amizade fingida, se vai e volta a brincar. É amizade fingida. Esta iglesia se empezó a construir en 1746 y las obras se prolongaron durante más de un siglo. Su peculiaridad reside en que se aleja del habitual azulejo bicolor, blanco y azul, que luce en la mayoría de las iglesias portuguesas. Esta luce un llamativo frontal de azulejos policromados con vivos colores. Dar amor, só amigo é capaz, sem receber, dar amor. Minha mãe, eu canto à noite, porque o dia me castiga. E a do silêncio. Águeda, ciudad de los paraguas y de los colores. La decoración de una ciudad es muy importante para poder definir una personalidad, y en Águeda todo ha sido pensado al mínimo detalle. Que eu encontro a vossa amiga, minha mãe, eu choro à noite, neste amor, ai que me afundo, porque as palavras...
La fachada del monasterio data del siglo XVI y muestra elementos estructurales románicos conjugados con la decoración de la portada, mientras que el arco triunfal data del siglo XIX. Alfonso Enríquez y Sancho I, los primeros reyes de Portugal, reposan en elegantes túmulos en la Capilla Mayor, hoy en día transformada en Panteón Nacional. El monasterio se considera el más importante de los primeros tiempos de la monarquía portuguesa y el centro cultural más antiguo del país, con un papel decisivo en el plano político-institucional gracias a los beneficios papales y las donaciones regias. La iglesia de Santiago es un templo construido entre finales del siglo XII y principios del siglo XIII y es, junto con la Catedral Vieja de Coimbra, uno de los principales exponentes del románico en esta ciudad. Fue mandado levantar en honor del apóstol Santiago durante el reinado de Sancho I, probablemente para agradecerle su ayuda en las múltiples batallas que había tenido que librar con los musulmanes. La fachada principal presenta una decoración con influencias islámicas, mientras que la puerta lateral, conocida como Puerta Epeciosa, cuenta con una elegante decoración renacentista. Fue iniciado a mediados del siglo XII en estilo románico y durante el reinado del primer monarca portugués, Alfonso Enríquez. La tradición cuenta que lo empezó a construir tras la victoria en la batalla de Urique frente a los musulmanes, que le permitió autoproclamarse rey. Hay que tener en cuenta que el Reino de Portugal en ese momento no tenía una tradición propia como nación, porque los distintos territorios de la península ibérica desde comienzos de la Reconquista fueron parte natural del Reino de Asturias y luego del Reino de León. Con las grandes torres que le confieren un aspecto de iglesia fortificada implantada en un promontorio, la imponencia de esta catedral es un punto de referencia de la ciudad. Es también uno de los edificios más antiguos. Fue edificada en el lugar donde había un templo primitivo de la época suevo-visigoda, cuya estructura ha sido descubierta recientemente por excavaciones arqueológicas. Parte de los huesos del brazo del patrón de la ciudad, San Teotonio, se conservan expuestos al público en el interior de un relicario de plata. Mira fijamente al Duero y está orgullosa de su pasado y de su presente heroico. Oporto es el ambiente de la Ribeira, las postales de sus miradores,
los azulejos de la estación de São Bento y las bodegas de Gaia. E cantar ao desafio num castiço, bairro antigo. Vamos lá como lhes digo, e hão de ver de madrugada como foi boa noitada no velho bairro da Alfama. Não tenham medo da fama. Merece la pena entrar ya solo por contemplar este claustro gótico decorado con azulejos blancos y azules que representan las escenas de la metamorfosis de Ovidio. Sei que o mundo falar. El origen de la Catedral de Oporto se remonta al siglo XII, cuando comenzó a construirse según el estilo románico que imperaba en Europa en aquel entonces. Su aspecto exterior es sobrio, se parece más a una construcción defensiva que a un templo religioso. La catedral presenta varios estilos arquitectónicos, aunque predomina el barroco, pero como sufrió muchas modificaciones desde el inicio de su construcción, los estilos se fueron mezclando. Llama la atención el rosetón de la fachada. Que a salpicar de lama é fama. Às vezes difama. Gente boa, gente honrada, A fama às vezes difama. gente boa, gente honrada. Este conjunto monumental del siglo XVIII fue construido por la Hermandad de los Clérigos Pobres. Está en el casco antiguo de la ciudad de Oporto, en el lugar que se conoce como el Cerro de los Ahorcados, ya que es el lugar donde se enterraba a los ajusticiados. Mensageiro de emoções, de elefantes baleias, cais e canções. Otro de los grandes iconos de la ciudad es la iglesia de los Carmelitas, que comparte edificio con la iglesia do Carmo. Estas dos iglesias están separadas por una curiosa vivienda ubicada entre ambas y que puede presumir de ser una de las más estrechas de todo Portugal. La iglesia do Carmo, por su estilo rococó, da muestras de diferencia de su vecina y también nos da señales de su edad más tardía, pues pertenece a finales del siglo XVIII.